Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. El Ministerio de Educación informó del aumento de un 8% a los profesores y profesoras de todo el país. Esto en medio de las protestas y luego de dos grandes protestas en el Distrito Nacional y en Santiago, grandes concentraciones, exigiendo un 20% de aumento salarial para todos los profesores y profesoras del país. Además de ese aumento, han estado exigiendo la terminación y reparación de escuelas que en diferentes puntos del país están sin terminar su construcción y otras en muy mal estado, que como decía anteriormente, escampa afuera y llueve adentro en tiempo de lluvia. Y que los niños, niñas y adolescentes no pueden recibir docencia adecuadamente, con dignidad, en esos centros de educación. Sin embargo, el gobierno, a través del Ministerio de Educación, había ofrecido un aumento de solo un 8%, que los dirigentes de la ADP habían rechazado. Pero ahora se informó que el ministro de Educación, de manera unilateral, aumentó un 8% de salario a los profesores. Digo de manera unilateral, porque no fue un acuerdo luego de negociaciones sentados en una mesa a discutir que ambos sectores en conflicto, tanto la ADP como el Ministerio de Educación, llegaran a un acuerdo. No, fue una decisión unilateral del Ministerio de Educación de aumentar esta vez un 8% de salario a los profesores. Pero de inmediato, la Asociación Dominicana de Profesores informó que acaba de convocar una reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP para darle una respuesta al Ministerio de Educación. Eso quiere decir que por el momento la Asociación Dominicana de Profesores no acepta ese 8%, pues decía uno de sus dirigentes que eso era un desafío a la ADP. Sí, así como lo oyen, que era un desafío a la ADP, que eso era una burla, y que por lo tanto será el Comité Ejecutivo Nacional quien se reunirá, tomará las decisiones y le dará una respuesta al ministro de Educación, Ángel Hernández. Lo cierto de todo esto es que están pidiendo docencia los estudiantes de las escuelas y liceos públicos. Por ejemplo, en el día de hoy hay una protesta que ya estaba programada antes del anuncio de ese aumento en la región sur del país, que es una de las regiones más deprimidas y donde gran parte de ellas, sobre todo en Azua y en Barahona, se han suspendido más la docencia. En que constantemente la Asociación Dominicana de Profesores, las direcciones regionales de esos sectores, han suspendido constantemente la docencia, lo que va en perjuicio del aprendizaje de la inmensa mayoría de nuestros estudiantes, que son los que acuden, los que están obligados a acudir a las escuelas y liceos públicos de la República Dominicana. Pero lo cierto es que aquí tiene que haber una solución cuanto antes al conflicto. Es cierto, muy cierto, que todos los trabajadores y empleados del país de cualquier renglón tienen el derecho, el legítimo derecho de exigir reivindicaciones. Tienen el derecho de protestar, de reclamar sus derechos. Pero he dicho, como lo dice mucha gente, por lo menos la gente que espera que los menos perjudicados sean los estudiantes, que el gobierno, a través del Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, tienen que buscar una salida que sea la menos gravosa para los estudiantes, que sea la que menos daño le cause, que no sea en base solo y solo a eso, a la pérdida de docencia, porque por eso seguimos estando en uno de los últimos lugares de Latinoamérica, del Caribe y del mundo en materia de calidad educativa. Por eso siempre nuestros estudiantes están en los últimos lugares, en las principales materias que se imparten en nuestras aulas. Y es hora ya de que se le busque una solución a este conflicto. Esperamos que a partir de ahora, tanto la ADP como el Ministerio de Educación sepan concluir estas jornadas de protesta mediante un acuerdo donde los más beneficiados sean los niños, niñas y adolescentes de las escuelas y liceos públicos de nuestro país. En otro orden, señores,
más de 30 universidades se han mantenido en protesta. Los estudiantes, y no solo los estudiantes y profesores de más de 30 universidades de los Estados Unidos mantienen campamentos de protesta en contra del bombardeo, el genocida bombardeo de Israel contra la población palestina. Esas protestas de las diferentes universidades se dan en apoyo precisamente a la protesta que inició la Universidad de Columbia en Nueva York, en el estado de Nueva York, y que luego se empiezan a sumar una por una gran cantidad, ya suman más de 30 universidades de diferentes estados, que están los estudiantes y una gran cantidad de profesores protestando en contra de ese bombardeo inhumano, genocida, criminal, que durante muchos meses lleva a cabo el ejército israelí contra la población civil palestina, asesinando a miles y miles de hombres, mujeres, niños y niñas, mujeres embarazadas, ancianos, de la población palestina, que indefensamente tiene que soportar esos bombardeos. Y muy bien, pero muy bien, lo decía en programas anteriores, muy bien por esos estudiantes y profesores que en los Estados Unidos, que en el propio corazón del mundo, en su propio país, están protestando. ¿Por qué protestan allá? Porque los Estados Unidos históricamente han apoyado a Israel en todo, en armas, en todos los conflictos moral y materialmente lo han apoyado, porque Israel en el medio ambiente es la potencia con la que cuenta Estados Unidos para todo lo que ellos necesitan hacer, para invadir, para enfrentar a otras naciones. Por eso siempre Israel es el único país, luego de Estados Unidos, que vota a favor del bloqueo, del criminal bloqueo que mantienen contra Cuba, con más de 50 años de bloqueo contra Cuba. Todos los demás países votan a favor de que se elimine el bloqueo contra la población cubana. Sin embargo, solo Estados Unidos y su pupilo bendecido, que es Israel, votan a favor del bloqueo. Entonces, esa es una decisión que debe ser 1000 por 1000 respaldada a los estudiantes y profesores que en el propio corazón del imperio norteamericano se mantienen protestando, y que la policía ha irrumpido, ha desmantelado muchos de esos campamentos de protesta y ha apresado ya a cientos de jóvenes estudiantes y algunos profesores que se mantienen en protesta, repito, en contra del criminal, genocida, bombardeo que mantiene Israel contra la población palestina. Muy bien, es digno de aplaudirse y de seguirse respaldando todos estos estudiantes y profesores norteamericanos que protestan contra el ejército israelí, contra el bombardeo del ejército israelí contra Palestina. Señores, que se oiga aquí que el gobierno hace uso de una orden herádica llamada Cristóbal Colón. Se veía en el día de ayer que el gobierno va a hacer condecoraciones, una condecoración llamada Condecoración Herádica Cristóbal Colón. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza que en el país, que siempre solo algunos, se han empecinado en enseñar en las aulas que Cristóbal Colón fue el conquistador de América, que vino aquí a conquistar territorio en América, cuando ya estaba habitado por esa noble y trabajadora e indefensa población indígena, que fue exterminada, que fue asesinada por esos grupos de criminales, delincuentes, que teniendo a la cabeza al principal criminal y ladrón Cristóbal Colón, llegaron a América a asesinar a la población indígena y a robarse todo el oro que existía aquí, y que esos indígenas desconocían el valor de esa piedra preciosa. Sin embargo, que el gobierno dominicano, un gobierno que diga ser democrático y amante de la libertad, esté haciendo condecoraciones con una orden de Cristóbal Colón, como si se tratara de un padre de la patria, como si se tratara del patricio Juan Pablo Duarte. Eso es vergonzante. Que el gobierno de Luis Abinader esté anunciando hacer condecoraciones con el nombre de
con decoración herádica, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue un delincuente, un criminal que debió en ese momento ser llevado a prisión y ser condenado a la muerte, a la horca, por haber cometido el gran genocidio que cometió de lesa humanidad contra todos los indígenas, no solo que habitaban en la República Dominicana, sino en todas las Américas. Eso es uno de los peores crímenes, de los más grandes crímenes de lesa humanidad, de violación a los derechos humanos que ha ocurrido en el mundo hasta ahora. Eso es una vergüenza, presidente Abinader, que se use el nombre de Cristóbal Colón y que para rendirle homenaje a alguna persona. Eso es vergonzante.